La última desiderata, con Sergio Béliz. Sí, es que hace calor. Además, yo pensaba que... Bueno, esto en algún momento se convertirá en entrevista. Y sin que te des cuenta. Vale, me parece bien. Voy a beber agua. Sí, para eso está. Es que esta zona la verdad es que no la conozco. Yo pensaba que estaba como más metido dentro de Usera. Sí, Usera como la parte más también de vivienda. También la parte más china, ¿no? Que es alucinante. Para alguien que no conozca esa zona, de repente ir la primera vez dices, ostras, cómo ha cambiado la ciudad, cómo se ha convertido. Y es una zona que hace mucho calor. Muchísimo. Sí. O Es sea, verdad que esto está como un poco más despegado, ¿no? Pero no te creas, porque hay un montón de sitios chinos alrededor. O sea, Eso sí, hay unos cuantos. sigue siendo barrio chino. Y lo que pasa que ya es como la zona de Usera, que es lo que llaman Almendrales, que empieza a ser como el barrio chungo, por así decirlo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, el otro día... En la calle Evangelio, en la calle... Sí. Ese tipo de cosas, vive la gente chunga. Sí, porque ya en la calle Evangelio esta, la Dolores Barranco, te lleva a Almendrales, y Almendrales está al lado de Orcasitas, que no sé si te suena. Bueno, claro, sí. Y ya por esa parte, como abajo a la derecha, ya empieza a ser como un barrio más regulín. conflictivo. Sí. La verdad es que de noche da un poco de miedo. Pero también te digo, yo he vivido en Cuatro Caminos y da igual. Bueno, sí, yo vengo de Tetuán ahora mismo, ¿no? Y también Claro. tiene sus zonas. Me gusta porque además ahora ha cerrado hace poquito. No sé si conoces, ¿cómo se llama? El espacio fronterizo, el nuevo espacio fronterizo. ¿Nuevo espacio fronterizo que es como de arte o de qué? Era una academia de teatro de Sinisterra, de Sanchís Sinisterra, uno de los grandes dramaturgos españoles. Y recuerdo que él explicaba que estaba en una zona, estaba muy cerquita de Tirso de Molina. Entonces tú veías la frontera más o menos entre lo que es Sol y esas zonas como más turísticas y tal, Más y luego lo que habitada, empieza a ser el barrio, más de gente humilde. Y él lo defendía mucho como un sitio también de frontera, ¿no? De culturas, de arte, de todo lo que se entremezcla ahí, que al final, pues si te vas al barrio de Salamanca más céntrico, tiene un tipo, ¿no? de seguramente de cultura, de influencias. Sí. Si te vas a, no sé, Orcasitas, por ejemplo, ¿no? Tiene otro, y si te quedas ahí entre medias, encuentras como, bueno, pues... Sí, un caldo de cultivo Sí, que no se sabe curioso, muy bien, sí. sí, para un lado o para otro. A mí me pasa mucho y yo creo que Madrid es de las ciudades que más contraste encuentra en ese sentido. Porque yo estuve estudiando en TAI, que estaba en el barrio de Malasaña, y luego te ibas, por ejemplo, a tomarte una cerveza No, en el barrio de Malasaña, no, en el barrio de Salamanca. Y luego te ibas a tomar una cerveza a Malasaña o al barrio de las Letras y cambiaba totalmente la gente que lo habita. O sea, de gente, yo qué sé, o sea, tú vas por la zona donde está Louis Vuitton, tal y cual. Eso, de donde yo vengo, de Almería, no existe. Es que no existe un Louis Vuitton, yo qué sé, unas tiendas de estas de marca extrema y riquísima. Y de repente pasas de ahí a 2 paradas de metro, de repente encontrarte en la Latina y dices, jorobe, o sea, o de repente 2 paradas más y ya bajas para abajo al Manzanares y tal, y no sé qué. Y en media hora hay un contraste impresionante. A mí eso me gusta. Hay dos sitios o dos que me hace pensar mucho en eso, que es precisamente tú que has vivido en Cuatro Caminos, Bravo Murillo. Bravo Murillo, que es una mezcla de gente de todas partes, de todo el mundo, y luego es paralelo a Orense y a la Castellana, y es paralelo, que es una calle lo que les separa, y dices, ostras, qué cambio tan tremendo. Y la línea 4 me parece maravillosa, como vas pasando, y además si haces la línea entera vas viendo cómo la gente va cambiando de vestuario de una forma pero muy brutal, ¿no? Sí. Gente que viene de barrio, que se va bajando, y gente que son muy poquitas paradas y que va con su maletín y su traje, y dices, joder, que... Y a mí eso me gusta mucho. Por cierto, la entrevista ya ha empezado. Vale. Si no... Me parece genial porque ha sido como meterse en el agua por una escalerita. Bueno, te tengo que preguntar lo primero, ¿dónde estamos? Estamos ahora mismo en la salita de mi estudio, en el barrio chino. Y nada, pues no sé exactamente... ¿El Arco Azul? El Arco Azul.
el Arco Azul, que es el estudio de arte que se fundó hace poquito. Bueno, se fundó en marzo, empezamos con esta nueva sede. La otra la teníamos en Marqués de Vadillo. Ujú. Y llevamos 2 años con el proyecto este de colectivo del Arco Azul. Y ahora mismo estamos en el punto más colectivo del Arco Azul, porque tenemos a 8 personas trabajando aquí, que era impensable hace un año. Pero guay, porque tenemos una sede que era, pues eso, o sea, era muy pequeñita. Y ahora tenemos una fábrica restaurada, que nos ha llevado 3 o 4 meses restaurarla. Y ha dado cabida a este proyecto tan grande. O sea que estamos muy contentos. Y sobre todo cómo crece, ¿no? Y además es que antes lo hablábamos, ¿no? De cómo la pandemia y todo esto ha hecho mucho daño, pues, en general a todo, no vamos a engañarnos. Pero al mundo del arte, la cultura no estaba quizá preparada para ese golpe. Y ese punto de decir voy a emprender y voy a montar esto me parece una locura. Sí, sí, sí. Perdona que te diga. No, Tan loca. totalmente. Porque al final es dar un paso que no sabes dónde te puede llevar. Y mira, te ha salido, parece que bien, ¿no? Sí, ¿no? Y además que fue a raíz de la pandemia, o sea, no antes, sino después, cuando yo decidí montar esto. O sea, que imagínate la locura. Pero yo trabajaba como todos los que queremos dedicarnos un poco al arte, y tú sabrás, en plan, porque cada uno pues nos dedicamos o queremos dedicarnos al cine, a algo en específico, al guión, a locución, a cosas como más artísticas, pero por X motivos de la vida terminas trabajando, que a mí me pasó, como editora para una academia de policía. ¿Cómo? Cuéntame más. Empecé, o sea, por la pandemia me llamó de repente un amigo que trabajaba de policía y me dijo, oye, que tú sabes de edición de vídeo, tal. Yo había hecho el máster de dirección de cine. Que por supuesto, pues Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como en edición de cine. Pues imagínate, o sea, pues al final tienes que editar un montón de contenido para tus propios vídeos. Y yo me sumé, dije, bueno, pues perfecto, pues vamos a probar a ver cómo es trabajar para una academia de policía. Y estuve 1 año trabajando para una academia de policía como editora de vídeo. Qué bueno. Pero terminé con una depresión de caballo. Impresionante. Después de la pandemia, además la situación personal se supone que era favorable. Me fui a vivir con mi mejor amiga de la carrera, aquí en Madrid, las dos. Un piso para nosotras solas. Todo se supone que tenía que ser idílico. Yo seguía formándome como actriz de doblaje y tal. Y no sé, de forma anodina fue de los peores años de mi vida. Y me di cuenta que era porque había dejado de dibujar, había dejado de pintar, había dejado la fotografía de lado, había dejado todas las cosas que me movían y me sentía un poco frustrada también a nivel doblaje, porque ya llevaba 2 años formándome y yo ya, para mí era como suficiente. Es más de lo que dura un máster y más de lo que duran muchísimos cursos. Y me entró una depresión de caballo que de verdad que dejé de encontrarle sentido a vivir. O sea, pese a que tenía pareja, todo me iba bien, tenía trabajo, estaba ganando dinero, de repente me encontré pues llorando por la calle, no sé, o sea, de formas que pensaba que solo pasaban en las películas, de pasar por un colegio y ponerte a llorar porque ves los niños con mascarilla encerrados y todo lo ves como... Joder, es que además yo creo que fue un momento en el que a todos nos pasó factura de algún modo, ¿no? Pero los que tenían como ese caldo de cultivo de cosas que no les estaban haciendo bien, de repente fue como el plop, Sí. explotar, ¿no? Y darte cuenta de que tu vida quizá tenía que ir por otro camino, o tienes Sí, que tomar otras yo cosas. me vi con ataques de ansiedad constantes y además pagándola pues, con mi pareja o con mi mejor amiga, que no tenían por qué vivir esa situación conmigo. Pero claro, es la frustración de gente que te quiere ayudar y no sabe cómo. Y tú misma tampoco sabes cómo ayudarte. Entonces fue como un camino introspectivo hasta dar con la raíz del problema, que era que yo mi vida la he configurado en torno al arte desde que me conozco, desde que tengo uso de razón, y que lo había desvinculado totalmente de mi vida por pasar 8 horas trabajando en algo que no tenía absolutamente nada que ver, como era un temario de policía local, policía civil, policía de todo tipo. Y no tenía la culpa el trabajo, sino el contenido, que no era artístico ni se me valoraba de ninguna manera, porque era el temario X, edítalo, súbelo a la página, gestora web. Terminé convirtiéndome en la gestora web de toda la academia de la sede a nivel español que tenían, pero no era feliz. Y de repente dije, pues gracias
y esto va a sonar un poco polémico, al tema del paro, de que yo podía hacer un paro después de ese tiempo trabajado y currado y depresivo que había pasado. Dije, me merezco irme al paro y me merezco apostar por mi felicidad. A mí mi madre siempre me ha dicho una frase muy coherente para mí y no le encontré sentido hasta que no la vive, que es como, es más importante saber qué no quiere que lo que quiere. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con tu madre. Y me encontré con que no quería rotundamente eso. No sabía qué me iba a deparar el futuro, pero sabía lo que no podía permitir seguir haciendo, que era trabajar en algo que no tuviera relación con el arte. Después de venir, pues ya te digo, de un máster de dirección de cine, donde había hecho un proyecto propio, después de venir de 5 años de carrera de Bellas Artes, donde el arte evidentemente invade tu vida, y después de venir de la pandemia, donde yo me refugié en el arte, pues me compré una tablet y empecé ahí a hacer diseño gráfico y ilustración digital. Y dije, para adelante, voy a apostar por alquilarme una pequeña habitación en un espacio colectivo con mi pareja y vamos a ver cómo habitamos este espacio, cómo trabajamos los dos en conjunto. Y vimos que no iba bien y decidimos mudarnos juntos y abrir el espacio en el que trabajábamos anteriormente. Y allí me di cuenta de que el problema que tenía yo era que había renegado de algo tan sustancial para mí como el arte. Claro. Además entiendo que, y a mucha gente le pasará, ¿no? Que a lo mejor si su trabajo no le llena, pues puede en sus ratos libres intentar llenarlo, ¿no? Convirtiéndolo en hobby, no en trabajo, quizá. Pero entiendo que también muchas veces esos trabajos te consumen tanto que cuando llegas a casa no te apetece coger un pincel o no te apetece coger la cámara de fotos o... Son trabajos que yo, por ejemplo, el trabajo era casi 24/7 porque se daban las clases durante el día, yo tenía que estar grabándolas en prime time y luego tenía que editarlas y subirlas para que el día siguiente los alumnos que estudiaran online pudieran tener ese contenido que se había dado en prime time. Y yo llegaba a casa y claro, o sea, teletrabajaba muchos días y la sede principal estaba en Valencia y era continua ida y venida a Valencia y tal. E incluso durante la época esa súper restrictiva donde tenías que tener un permiso de trabajo y tal, pero es que no encontraba, o sea, yo entiendo que haya gente que pueda compaginarlo, pero yo no encontraba de verdad sentido a trabajar. Y yo le decía a mi madre, si esta va a ser mi vida a partir de ahora, o sea, si todo... Porque yo para mí hay dos clases de personas, las que priorizan el dinero por encima de su persona, que eso está genial, en plan, y me encantaría ser ese tipo de persona que se saca un puesto de funcionario maravilloso y puede ir a trabajar y desvincularse de estar sentado en la silla, de lo que supone eso, de 8 horas trabajando en algo que no te gusta para luego tener un tiempo de ocio y tal, porque te vale la pena, que es lo que ha hecho mi madre. Mi madre es funcionaria y es escritora en sus ratos libres, pero mi madre siempre me lo ha dicho. Yo creo que de alguna manera el mal ejemplo de mi madre, por entre comillas así decirlo, de ver cómo a mi madre le ha afectado el no cumplir un sueño, o cómo a mi abuela le ha afectado el no cumplir un sueño, o cómo a mi familia ha priorizado el dinero por encima de su propia felicidad y verlo lamentándose por eso, me ha hecho lanzarme a la aventura y priorizar el comerme un bocata de chopped a tener vacaciones en la isla Fiji, pero después de lo que supone para conseguir salud eso. mental primero, ¿no? Exactamente. Que al final, bueno, es lo que te llena y parece que la apuesta te ha ido bien, ¿no? Y de momento pues estás contenta y sí. La verdad es que ¿cuánto tiempo lleváis con el estudio abierto? En concreto, en marzo empezó el proyecto, la reforma y tal, y lo hemos inaugurado el 1 de julio. Sí, me sonaba hace poquito y lo tenéis súper bien montado y está súper guay que al final... Muchas gracias. Y pues si encima se van sumando personas al proyecto y demás, pues seguro que os va genial. Me llama la atención porque... bueno, muchos de tus trabajos, la mujer está muy presente y además has nombrado ya varias veces a tu madre. También recuerdo que creo que en pandemia hiciste un vídeo y que aparecían tus abuelas y imagino que la figura de la mujer y concretamente de tu familia además está como muy presente en ti, ¿no? Y es algo que lo tienes muy vinculado también a lo que haces. Sí, no, totalmente. Yo justo ayer lo
Lo hablaba con una amiga por teléfono, de la importancia, porque muchas veces yo estoy un poco harta, entre comillas, de la mujer posicionada en el arte, que se nos dice, bueno, tú ojos de mujer, tú trabajas, ¿sabes? Como que se nos encasilla en que nosotros, por el hecho de existir y ser mujeres, ya tenemos que hacer arte feminista o arte en torno a los derechos de la mujer y todo eso. Pero simplemente creo que es lo más natural de cómo nosotros tratamos nuestro propio cuerpo, que es el hecho de existir y de configurarnos como mujeres en este mundo, que para mí ha sido un camino un poco difícil, el hecho de darme cuenta de lo que significa ser mujer en esta sociedad de hoy en día. Y es curioso porque desde pequeña yo no tenía configurado, y creo que eso es un buen trabajo por parte de mi madre, creo, el que yo era mujer y por el condicionante de ser mujer me esperaban ciertas cosas, eso no, para mí no existía en mi cabeza, y la vida me fue dando palos de ciego y me hizo cuestionarme muchísimas cosas, y fue hasta que no entré en primero de carrera que yo creo que vi lo que era el hecho de ser mujer y el hecho de posicionarse como artista o como figura que quiere hacer algo o dejar una huella humilde, porque en mi caso es humilde, en el mundo, desde este cuerpo, desde esta perspectiva. Y toda la configuración en la que yo me apoyé para empezar a comprenderlo fue en figuras de mujeres que a mí me habían hecho bien, empezando pues por mis abuelas, que las dos son súper artísticas. Una de ellas escribe poemas desde muy pequeña. Qué maja. Sí. Y al final, por sus 60 o 70 cumpleaños, le hicieron un libro con todas sus poesías y tal. O sea, qué bonito. Desde una forma muy humilde. Y la otra, pues, modista, le encantaba hacer muñecas, falleció en Navidad. Le encantaba todo, la cocina, todo lo que tenía relación con el arte y la creatividad. Se apuntaba a los centros estos de mayores de día y se metía a pintura, a hacer, pues ya te digo, muñequitas, a no sé qué de darle no sé cuánto. Y era un volcán de energía artística. Luego mi tío, que es su hijo, estudió Bellas Artes. Y mi madre pues tuvo la pena de que ella quería ser actriz durante toda su vida, pero la situación económica de ese momento pues no lo permitía. Exactamente. Y yo creo que vivimos en un momento en el que nada te va a permitir hacer nada. O sea, quiero decir, no hay carrera como había antes, o salida como era hacer una oposición y ser, pues, ganar 3.000 euros al mes. Eso no está pasando ahora. O sea, porque hacer una oposición y estudiar una oposición no te asegura una plaza, no te asegura ganar 3.000 euros. Yo, de hecho, hace unos meses, por una serie de cuestiones, decidí empezar a opositar, a estudiar oposiciones. Sigo en ello y en mis ratos libres pues estudio por, yo qué sé, por tenerlo ahí. Sí, por no dejarlo tampoco. Y es curioso porque te pones a mirar la gente que se presenta, las plazas que hay y el esfuerzo, y dices, al final hay una plaza para cada 200 personas. 300, 400. Exactamente. Más el trabajo que conlleva, que oye, y el tiempo. Si algo quieres, algo te cuesta también, ¿no? Pero te pones a mirar en LinkedIn las ofertas de trabajo y lees que ha aplicado a esta oferta 200 personas, 400 personas. Y dices, bueno, pues es que al final casi me da un poco lo mismo, ¿no? Sí. Es que nada, ahora mismo estamos en una época de caos absoluto, de intrusismo laboral también en todos los campos. Tú en LinkedIn puedes aplicar, aunque no tengas nada de idea de marketing digital, puedes aplicar como a la oferta, y eso te está tapando a una persona que haya estudiado ADE o marketing o publicidad de que miren tu currículum, porque hay 200 personas que han decidido hacer intrusismo laboral, de decir, wow, yo lo he hecho y si cae, si no, pues... Entonces yo creo que estamos en una época tan heavy de confusión y de que no hay nada asegurado, que nuestros padres tuvieron la oportunidad de ser la primera generación de opositores de España y tener una plaza, y que las puertas, de que mi padre me dice de que la gente iba a la universidad de las empresas a buscar gente, trabajadores, cuando no tenían la carrera hecha. Y eso ahora mismo en España, que hay gente con 20 máster y que no consigue un trabajo. O sea, es impensable. Somos la generación de niños perdidos, yo creo, un poco. Porque hemos intentado seguir los pasos de nuestros padres, ¿no? Porque siempre decían, niño estudia, lo que sea, pero estudia. Y nos hemos dado cuenta de que no tiene nada que ver hoy en día. O sea, estamos como en una época totalmente
perdida, sin saber qué es lo que da dinero. Hay un montón de gurús que se encargan de sacarle rédito a eso. Yo te voy a enseñar cómo ser rico en 3 días y sigue estos 3 pasos. ¿Por qué? ¿Por qué triunfan? Porque somos la generación perdida. No sabemos a dónde apuntar. Tenemos una escopeta y no sabemos, queremos un montón que caiga una liebre, pero no sabemos a qué liebre apuntar para que caiga. Y yo creo que... Ese punto de incertidumbre, ¿no? Constante. Exactamente. O sea, vivimos en una época que no sabemos qué hacer para que eso dé un rédito y para que eso nos dé una pues, estabilidad económica y pues eso, también psíquica, ¿no? Un poco. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ser felices. O sea, creo que tenemos que priorizar, porque si hagamos lo que hagamos, nadie nos va a asegurar nada. Si te estudias una oposición, si te estudias, yo qué sé, lo que sea, si te presentas en LinkedIn a 200.000 cosas. El otro día escuché una frase que me ayudó mucho también a seguir para adelante, y es que si tú vas persiguiendo 3 liebres, no coges a ninguna. O sea, entonces persigue una, la que más te guste, la que más te haga feliz, y yo creo que la constancia y eso, y la ilusión, hará que, pues que más tarde o más temprano se consiga, ¿no? Porque si no... Es que además dices una cosa que hace unos días también lo hablaba con una amiga, y es el hecho que tendemos demasiado a desear, a querer algo. Total. Y a no disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Del presente, de decir, quiero montar por ejemplo, mi estudio de arte, ¿vale? ¿Y luego qué? Y muchas veces nos quedamos en que ya lo hemos conseguido y entonces tenemos que buscar otra cosa, ¿no? Que sí. será como otras liebres que siempre tenemos constante. Y no, bueno, pues ya tienes tu estudio, disfrútalo, hazlo más grande, crece con él. Exactamente. O disfruta el día a día, el proceso. Claro, claro. Porque yo creo que también nos hemos marcado como unos objetivos que yo creo que las películas y de donde bebemos, ¿no? De nuestra cultura, es llega al castillo. O sea, la princesa tiene que llegar al castillo. Pero no hay una película de qué pasa en el día a día de la princesa, en ese castillo. O sea, ya se ha casado, ya ha dado el braguetazo. Pero ¿ahora qué? ¿Cómo es su día a día? Eso no lo vemos. Entonces somos una generación también de objetivos, de grandes objetivos. Yo quiero ser millonario, yo quiero ser famoso. ¿Pero y qué? O sea, mucha gente lo consigue. O sea, no millonario, porque si no seríamos todos millonarios, pero hablo de los braguetazos esos de voy a ser famoso. Vale, ya me apunto a tal concurso y tal... Pero luego o me hago un TikTok y me pongo a hacer chorradas y tengo millones de seguidores. Pero luego la gente se siente miserable. Porque se ha marcado un objetivo, pero no se ha marcado una vida. O sea, se ha marcado como un objetivo de yo quiero hacer esto, quiero llegar aquí. Pero es lo que tú dices, no se ha parado a pensar lo que supone un día a día de haciendo eso. Es un poco, me recuerda a lo que contabas tú, ¿no? Que tú habías cumplido, digamos, el objetivo, tener un trabajo estable, tener dinero, te habías mudado con tu amiga, no sé qué, y sin embargo eso no te llenaba, ¿no? Porque quizá tampoco era el objetivo correcto. Exactamente, es que yo creo que nos marcamos unos objetivos también, nos dejamos un poco guiar, que yo lo entiendo, por el que dirán nuestros padres, que dirán nuestros amigos, el objetivo más fácil que más rédito pueda sacar, pero no nos paramos a pensar en nosotros mismos. Y nosotros mismos no quiere decir que tengamos que marcarnos un objetivo inalcanzable, sino algo incluso humilde y asequible. Yo creo que no hemos olvidado también de los pequeños negocios y del pequeño comercio. O sea, como que apuntamos y soñamos muy alto, nuestra generación, por eso, por el tipo de película Disney que hemos visto toda la vida, donde nadie tiene un pequeño sueño, todo es un gran sueño, como inalcanzable y eres súper feliz cuando lo consigues. Pero nos estamos olvidando de los oficios humildes de toda la vida que le han dado la felicidad a tantas personas. Ser panadero, ser ebanista, yo qué sé, o sea, cosas pequeñas que han hecho la felicidad de mucha gente. Y cuando me preguntan, yo qué sé, o sea, yo, por ejemplo, soy el agua y el aceite con mi hermano. O sea, yo tengo un hermano que tiene 4 años menos que yo y su objetivo en la vida es ser millonario. Y está ahora mismo... Hace muy bien. Sí, está en Miami, está en una gran empresa y él está por ese objetivo. Pero yo tengo un objetivo que es tener una granja con una cabra y un burro. Y eso para mí sería la felicidad suprema. Me encantan los burros. Y además que son buenísimos. Pero creo que cada uno tenemos que mirarnos para adentro un poco y hacer introspección. Que yo creo que también somos la generación más introspectiva, a lo mejor, que ha existido
desde no sé cuándo, a lo mejor desde que en Grecia miraban las estrellas porque tenía mucho rato libre, no sé. Pero yo creo que somos una generación introspectiva que ha conseguido también darle importancia a la psique por encima del aquí y el ahora. O sea, creo que o que se está consiguiendo por lo menos lo que yo estoy viendo o consumiendo a mi alrededor, que hay gente que de repente despierta y dice, coño, o sea, mi madre quiere que sea médico, todas las madres quieren que seamos médicos, o sea, eso sería el objetivo de cualquier madre, que tú seas médico. Y las que no lo dicen es porque no lo dicen. Totalmente. Pero lo mejor que le puede pasar a una madre es que tú seas médico, pero no podemos ser médicos todo el mundo, porque si no vaya mierda de sociedad. Entonces yo creo que tenemos que mirarnos dentro y también disfrutar de los pequeños objetivos de la vida. Y si tú quieres ser panadero de masa madre y montarte un negocio yo qué sé, en un barrio pequeño aunque sea, yo qué sé, de Huesca, pues vete para allá a por ello. Yo creo que no hay que mirar tanto por el que hacer sentir orgulloso a nadie, sino a ti mismo, que es algo que yo creo que se está empezando también a decir. Yo qué sé, después de la época esta de la selectividad, de las carreras, de no sé cuánto, de los máster, somos la generación también de los máster. Sí. ¿Cuántos máster hay y de cuántas cosas? Pero es que después termina de ¿qué? Pues eso, en LinkedIn, en InfoJobs, porque tú vas presencial a una empresa y ahora mismo nadie te recibe. O sea... Sí, total, además es difícil acceder a empresas, ¿no? Sí. Porque hay también muchos trabajos que no aparecen en LinkedIn y es de, ¿conoces a alguien tú en tu círculo que se dedique a esto? Pues nos lo traes, ¿no? Y ya me haces tú simplemente esa captación. Y entonces la gente que no tiene esos contactos se queda también fuera. Claro. Y de todas formas estaba pensando en una cosa antes también que hemos mencionado, el tema de la mujer y demás. No sé, a lo mejor es un análisis que es equivocado por mi parte, pero uno de los problemas que hay, por ejemplo, porque no hay tantas mujeres que dirigen o mujeres que se atreven a montar su negocio o a montar su propio estudio, quizás por la falta de referentes, ¿no? Y al haber esta falta de referentes que mujeres como tú digan, joder, para adelante, me parece muy chulo porque te conviertes al final en un referente para los que vengan detrás, ¿no? Para los que vengan detrás. Claro. Y además lo haces no... Porque además lo he leído por ahí, que no me acuerdo cómo era la frase que decías, pero algo así como que a ti tu mayor pretensión no es exponer en el Reina Sofía o tal. Tú lo que quieres es ser feliz haciendo lo que haces, ¿no? Y lo tienes como súper claro y lo llevas por bandera y me parece muy bonito y que, joder, sigas. Pues sí, yo creo que la única manera de hacer algo y tirar para adelante es ser consecuente. O sea, y decir, vamos a ver, porque muchas personas me preguntan, sobre todo de mi círculo cercano, que se preocupan sobre todo porque yo coma, aparte de un bocata de chopes, que pueda permitirme pues, ciertos lujos, como comprar una casa, que en nuestra generación también es como súper impensable. O acceder a una hipoteca o cosas así de bancos chungos, que nosotros ahora mismo somos la generación que yo creo que a lo mejor no accedemos nunca a tener una hipoteca y pagar la letra de un piso. Eso puede ser que pase, que vivamos de alquiler, pero yo creo que también tenemos que vivir felices con eso. O sea, es verdad que consumimos todo el rato informaciones súper negativas de todos lados. Ay, la crisis, uy, el mundo se va a la mierda, no te eches aerosol en los sobacos porque es que el calentamiento global. Y todo el rato nos están machacando con ideas súper negativas. Y eso, ya hablamos de que no hay referentes, no hay gente que esté haciendo a lo mejor lo que tú. Y hablo hipotéticamente si alguien está escuchando de alguien que tenga un sueño y no conozca un referente cercano que se esté dedicando 100% a eso. Pero creo que el primer referente eres tú. Y tienes que ser tú. Sobre todo cuando lo tienes tan claro. Y a mí me ayudó mucho, y puede parecer una tontería, pero conocer el libro de Cartas a Ateo de Van Gogh. Que Van Gogh fue un miserable toda su vida. O sea, si tú ves la biografía de él y lees el libro, son cartas que le escribía a su hermano casi mensualmente, diciéndole lo miserable que era, porque realmente, pues bueno, tenía más problemas tipo alcoholismo y tipo tal, pues de la época también, tenía dolencias, tenía tal, pues. Pero él solo vendió un cuadro en toda su vida. Pero él decía una cosa muy bonita y era como, es que no sé hacer otra cosa.
No sé hacer, o sea, no podría estar haciendo otra cosa ahora mismo, aunque yo esté en esta habitación de alquiler de un barrio súper chungo de París. Es que lo que le salía de dentro al final. Exactamente, es que no me veo haciendo otra cosa y prefiero estar aquí con las consecuencias que ello implica a estar haciendo cualquier otra cosa. Yo recalco mucho el arte como excusa para ser feliz, o sea, a mí es lo que me ha salvado, mi salvación. Y yo cuando intento explicarle a mi tía, que a lo mejor pues eso, de otra generación, qué hago, por qué lo hago y qué quiero conseguir con eso, se echan las manos a la cabeza. Dicen, bueno, tú llegará un momento en que seas profesora de instituto de plástica, o sea, es tu finalidad, tendrás que asumirla y dejarte morir a eso, a ser profesora. Y digo, no, es que hoy en día también tenemos que desvincularnos de todos los trabajos esos de ABC. O sea, ahora mismo se pueden ganar dinero de muchísimas formas. O sea, por internet nos ha dado también la plataforma, pues eso, a estar ahora mismo en este podcast, por ejemplo, que sería impensable hace 20 años, o hacer muchísimos trabajos que lleguen a gente desde tu casa. O desde una humildad, ¿sabes? Que antes no era pensable, porque yo quiero abrir una tienda de cuadros en Almería y seguramente presencialmente no pasarían ni 3 personas al día. No, claro. Y ya no te digo ventas, pero hoy en día Internet es una plataforma súper potente y tenemos que alejarnos un poco también de lo que piensen o de la sentencia de la generación que va por detrás de nosotros, porque no lo van a entender. Pero igual que ellos también fueron desertores de lo que pensaban sus padres. Sí, al final todas las generaciones repiten lo mismo que la anterior. Es verdad que lo que cambia muchas veces es el contexto, ¿no? Total. Vivimos en un contexto, lo hemos mencionado ya varias veces, que es un poco incierto y tampoco sabemos muy bien hacia dónde va. Y luego es verdad que con esto del tema de los trabajos artísticos y demás, acabará siendo profesor de plástica, que, joder, benditos profesores de plástica, ¿no? Pero con vocación, por favor. También, sí, esa es otra. Yo me he encontrado tantos que era la hora del recreo 2.0 y que era, no salgas del círculo coloreando y ya está, que no se necesitan también profesores con vocación. Entonces, bendito ese trabajo. Claro, sí. Pero con vocación, por favor. Sí, y que además son súper necesarios, ¿no? Pero que parece que desde fuera es como tu último recurso, ¿no? Ser profesor. Bueno, pues, y si lo fuese, pues genial también, sí, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, ocurre bastante con esto. La última desiderata, con Sergio Béliz. En el cole me decían, eres muy espontánea, guárdate las cosas a la bien de los demás. Si los chicos te molestan, hazte amiga de ellos. Ten fama de algo que si no, no serás guay. Que intensita, baja un poco los niveles. No expreses tus sentimientos en las redes. Nadie te hará daño si no les das motivos para hablar. Soy tan explícita. Soy un dilema emocional. Me pongo a reír cuando evito decir la verdad. Soy tan explícita. Odio a la gente artificial. Prefiero tener mis manías y ser natural. Soy tan explícita. Con los años he aprendido a apostar por gente con ideas claras, alma independiente. Soy una maldita noria de emociones. Nunca se me han dado bien las relaciones. Como me cuesta tanto conectar. Soy tan explícita. Soy un dilema emocional. Me pongo a reír cuando evito decir la verdad. Soy tan explícita.
Muchas noches me encierro a llorar, pero lo prefiero, lo prefiero, lo prefiero. Soy tan explícita, soy un dilema emocional. Me pongo a reír cuando evito decir la verdad. Soy tan explícita, odio a la gente artificial. Prefiero tener mis manías y ser natural. Soy tan explícita. Sí que se cuelan los ruidos del taller. Es verdad, lo estábamos diciendo fuera de micro, que no es un taller, es un taller de coches lo que se está colando el sonido. Pero bueno, es que también estamos en zona de barrio y En Usera profunda. que nos podríamos haber ido a un estudio de radio, pero no lo hemos querido. Hemos querido que empaparnos, ¿no? Es como ASMR, pero de barrio. Sí, con ahí la taladradora ASMR. Uy, a lo mejor estamos perdiendo también ahí dinero, ¿eh? Que la ASMR está pegando fuerte. Hombre. Y bueno, al final es que estamos hablando de mogollón de cosas. Y aquí, además de vuestras propias obras, ¿qué más hacéis? ¿Puede venir la gente? ¿No? ¿Hacéis exposiciones? Pues mira, tenemos, por lo pronto, queremos abrirnos más al público porque en el otro estudio que teníamos éramos solo Camilo y yo, o sea, era obra nuestra y nos pasaba una cosa que, claro, nosotros queremos ir, como todas las galerías o todos los estudios de arte, con las fechas de los Open Studios que hay por Madrid, que los Open Studios, para quien no lo sepa o no sepa que existían, Así no tengo que preguntar, gracias. son unas fechas concretas en el calendario que pasan cada 3 meses o algo así, que son días concretos donde todos los estudios de Madrid abren sus puertas para la gente que quiera ir a visitarlos, tanto de artistas como galerías que hacen proyectos en función de esa fecha y también en función de las grandes ocasiones de arte de Madrid, como puede ser Arco o puede ser Art Madrid o Estampa o ferias grandes que vienen. Entonces tú esos días, aprovechando la afluencia de gente que consume arte, pues abre y entonces se genera como un circuito de gente guay que va... que tiene hasta recorrido. Aquí en Usera, por ejemplo, nosotros no llegamos justo, porque fue en junio, nosotros inauguramos en julio, pero aquí hay un circuito que se llaman Open Studios de Usera, que son todos los artistas que tienen un estudio de Usera que abren, entonces te dan como un mapa ese día y hay qué chulo. todo un fin de semana. Entonces de 11 a 7 de la tarde tú puedes hacerte tu recorrido por todos los estudios de Usera y gestionártelo como quieras. Y es un plan diferente, sobre todo pues si te gusta el arte, aunque no vayas con predisposición a comprar, nosotros nunca esperamos que la gente en un Open Studio venga a comprarnos nada, que también es la reticencia esa de la gente de ay, no voy a ir a una galería, no voy a ir a un estudio porque no voy a comprar nada. Pero nosotros estamos encantados de recibir a la gente, de explicarles nuestra obra, de que lo compartan por redes, que eso nos ayuda mucho. O sea, una forma muy tonta de apoyar el arte es darle difusión. Claro. Porque a lo mejor tú no, pero nos pasa mucho que está la ley esa de los 3 pasos, que dicen que todos estamos conectados a través de 3 personas entre medios. Pero es que a lo mejor tú no te das cuenta, pero compartiéndolo nos ayuda un montón, porque de repente una prima tuya o una amiga tuya conoce a alguien de una galería. Y eso nos puede aportar a nosotros beneficios. Entonces, cuanta más gente venga en esos días, nosotros encantados. O sea, que a la gente no le dé pena ni vergüenza acercarse. Y eso, hablando de los proyectos, que nosotros queremos, ahora que somos un colectivo más grande, de 8 personas, aparte de abrir esos días y darnos a conocer por nuestra obra, queremos también trabajar en función de un colectivo. A lo mejor, pues, como acabamos de nacer, como quien dice, estamos recién paridos, pero queremos funcionar también de hacer proyectos en conjunto. O sea, a lo mejor pues crear una exposición que sea simplemente con materiales que había en esta nave, que eso lo tenemos guardado todo en un almacenito. Qué bueno.
Y tenemos hilos, tenemos chapas, tenemos un montón de cosas de lo que era esto, que era una fábrica de hornillos cerámicos. Tenemos todas las placas de cerámica, todas las placas de chapa, y queremos como hacer algo especial también con eso. Y el día 10 de septiembre también hemos invitado a un taller que hay aquí al lado de artistas, otro colectivo que se llama El Atelier, y queremos que vengan aquí, que cada uno, que son 6 o 7 personas, expongan también dentro de nuestro espacio, y en diciembre iremos nosotros a invadir su espacio. Y creo que se genera una comunidad guay, sobre todo en estos barrios que no son el centro, que no son galerías prestigiosas, pero que hay un caldo de cultivo, que es lo que hablábamos antes, de gente que tiene ganas de hacer cosas, de gente que está apostando por esto y gente que tiene mucha ilusión y muchas ganas de currar contigo. Y eso es genial, porque nosotros antes estábamos en Carabanchel, en nuestro estudio, y se está escuchando muchísimo el ASMR de cadenas lejanas. Pero bueno, que nos pasaba en Carabanchel, que es un barrio que se ha consolidado como de artistas, porque eran las fábricas textiles, sobre todo, y de imprentas que había antes en Carabanchel, que al venir todo el tema, sobre todo el gigante asiático, que pues eso, la impresión, la imprenta, todo eso, y la revolución industrial tan potente que hubo de maquinaria que se hizo que se trasladaran más a la afuera y que Carabanchel se quedaran esos edificios que eran antiguas fábricas abandonados, pues muchos artistas los cogieron pues hace aproximadamente en los 80, 90 como talleres artísticos. ¿Qué pasa? Nosotros intentamos entrar en ese círculo, pero es un círculo totalmente consolidado. Pero aquí en Usera sentimos que es un caldo de cultivo mucho más activo, como ese caldo primigenio donde nacieron las primeras bacterias. Pues donde hay gente que está en la misma situación que nosotros, que es lo guay y lo que te hace crecer. Gente que está en la misma posición que tú, que no te mira por encima del hombro, ni te dice quién eres, cuántos seguidores tienes, a qué precio vendes tu obra. Yo creo que eso es súper amable de parte de todos. O sea, darnos la mano y decir, a por ello. Y aquí Espacio Oculto, por ejemplo, el espacio que más gestiona Usera y el que pues ha generado esto del recorrido por los estudios y tal. Y la verdad que es un puntazo. Llegar a un barrio que te reciban así no pasa... Vamos. Qué bueno, qué bueno. Por cierto, antes estabas hablando de precios. Hace unos meses tuve la oportunidad de visitar el Museo Guggenheim de Bilbao con un guía súper interesante que nos decía, y yo eso no lo había pensado nunca, pero tiene parte de razón, cuando nos asustamos de los precios de las obras y tal, y dices, bueno, ¿cómo voy a comprar yo? Luego nos compramos una lámina de un Picasso o de tal, que a veces cuesta mucho más que una obra de un artista que está arrancando. Totalmente. Y además, o sea, unos precios de, yo qué sé, tener las meninas en tu casa o algo de esto que te cobran una pasta. Sí. Y sin embargo, tener una obra única en el salón de tu casa de alguien que está empezando y que son obras que pueden ser maravillosas, nos da miedo, ¿no? Y no hemos caído muchas veces en eso. Es que yo creo que España, o sea, y hablo desde el conocimiento de que he tenido la oportunidad de estar hace nada en junio en la feria suiza de arte más grande prácticamente de Europa, que es Art Basel, Suiza. Y en Suiza se mueve un dineral increíble. Y ves gente, que Suiza está estratégico porque está Italia, está Francia, está Alemania, pues de gente con dinero que se mueve allí. Y ves que la gente, sobre todo, no sé si se está escuchando muchísimo. Sí, se escucha un poco, pero bueno, no te preocupes. Que la gente sobre todo de anglosajona, no anglosajona, pero del norte de Europa, tiene más conciencia de que el arte es una inversión. O sea, y lo tienen súper interiorizado, en plan, y van a ferias emergentes. Yo estaba trabajando en una feria anexa, o sea, Art Basel es como la feria más potente. Y yo estaba trabajando con una galería que estaba en una feria secundaria. Y no te puedo hacer una idea de la gente que vino el primer y el segundo día, coleccionista, a ver qué se cocía nuevo. Porque es una inversión. O sea, claro, sí. Igual que quien invierte en Bitcoin, que lo tenemos como súper normalizado, que algo nuevo, que va a pegar un pelotazo, una nueva moneda, y entonces invierto hasta que... O sea, lo mismo pasa con el arte. Y en España no tenemos ninguna conciencia de que el arte, cualquier tipo de arte, es una inversión. O sea, y si tú tienes ojo, simplemente porque a ti te gusta, hablábamos de los artistas estos que conocemos pues, de música en Spotify, que de repente pegan un pelotazo y te alegra. Jorobe, es que tú, si tienes eso en tu casa,
lo puedes revender, o sea, en un futuro y pegar un pepinazo tú y haber sido partícipe de eso, o sea... Y ojo, además con gente que tiene en su casa cuadros que llegaron de sus abuelos o de no sé qué, que no sabes muy bien cómo llegaron ahí y que de repente te da por mirar la firma del cuadro, es un cuadro original y te pones a mirar y de repente es un... no vamos a hablar de pues, un Picasso, ¿no? Pero que de repente tiene un valor que no te esperas, ¿no? Exactamente. Sí. Es que aquí infravaloramos muchísimo el arte. No sé por qué, de qué viene, si puede ser también que nos haya hecho mucho daño la dictadura y que vamos con un retraso respecto al resto de Europa en Puede muchas ser. cosas, porque era súper sectarizante el decir esto por un lado, esto por otro. Pero creo que nos falta como un poco de apertura de mente. Y lo vemos sobre todo cuando salimos fuera. Vamos a Alemania y decimos, jorobe, hay música en directo en casi todos los bares. Te pide una pinta de cerveza y te está tocando un grupo de chavalitos de 18 años con un talentazo increíble. Y están tocando música que a lo mejor incluso es suya. Tocan, yo qué sé, un repertorio y luego música que ellos hacen. Y no te das cuenta cuando cambian de Queen a ellos, por ejemplo. Porque lo hacen con tanta gana y tanto entusiasmo y además se le está dando la oportunidad y la voz y la plataforma para hacerlo, que lo disfrutan un montón. Y yo creo que nos falta ese tuit de la cabeza para aprender a disfrutar también en España de todos los artistas, a todos los niveles. Nos cuesta mucho ir a una jam session, nos cuesta mucho ir... Sí. Si no, mira, ¿cómo se ha llenado el estadio con la Rosalía? Que la Rosalía ha tenido que venir 2 veces a Madrid y no viene a 3 por no ser pesada, pero ha estado hasta la bola, pero sin embargo muchísima gente te cuesta mucho, o sea, paga gustosamente 90 euros por estar a 500 metros de la Rosalía, pero no pagas 15, mamarracho, por ir a una jam session de un grupo de música súper bueno que está tocando ahí en tu barrio. Que a lo mejor son músicos de Rosalía incluso, ¿no? Exactamente. Y luego te pones a investigar y a lo mejor son gente súper puntera y no te, o sea, no las disfrutas porque no te da la gana, porque no tienen el nombre, porque no tienen los followers. Total, el otro día lo hablábamos con Ana Sanabrias, que estuvimos grabando con ella en su espacio, y nos contaba que la gente no va a los conciertos, que o está debajo de tu casa y es el bar al que vas toda la vida, y entonces, bueno, pues si hay un concierto, mira, eso que me llevo, o vas al concierto de un colega, pero no vas nunca al concierto de alguien que no conozcas. Totalmente. Sí que puedes ir a lo mejor a una obra de teatro de alguien que no conoces o un monólogo, pero con músicos no ocurre y es curioso que... No nos mueve. Lo que no conocemos no nos mueve. O sea, a mí cuando llegué a Madrid me impresionó muchísimo también el tema de los microteatros. De eso de pagar 3 euros por entrar a una función de 15 minutos. O sea, me parecían como soluciones súper chulas de gente que quería currárselo y quería vivir de algo relacionado con el arte, y en vez de hacerte una función y hacerte un Lorca de 2 horas, pues pagabas 3 euros y te hacían 15 minutos 10 personas en una mini sala. Sí, y eso sí. era súper divertido. Y creo que si te gusta el arte, no hay tanto que mirar los carteles principales porque muchas veces ni siquiera están por la web, sino de localcitos, de la voz, de preguntar, de tal. Y creo que se encuentran planes súper divertidos que no son ir a la Warner y que no son ir a ver a la Rosalía, que es que parece que solo tenemos como 3 planes o va como mucho. Yo qué sé, al Escorial, un plan de ¡oh, qué loco estoy! Pero creo que no disfrutamos de la subcultura y es lo que tú dices, o sea, a la gente no le da lástima, no le da ninguna pena gastarse 80 euros en cualquier chorrada, pero yo qué sé, va a Maison Dumont, a una tienda de muebles y te compras cualquier lámina por 90 euros y a lo mejor por un poquito más o incluso ese precio te está ayudando a alguien a ganarse la vida y insisto, que a lo mejor luego pegas tú el pelotazo y la puedes revender por el doble. O sea, ya no te hablo de que te guste o no el arte, sino que también puedes por invertir. inversión, simplemente. Exactamente, hay muchísimas maneras de consumir arte. O sea, lo guay es explorarla. Y ahora mismo, ya te digo, con el Bitcoin y el NFT parece que es que solo existe eso para invertir. Y chicos, o sea, creo que el mundo es de quien lo crea. O sea, y creo que hay una franja de gente que no se da cuenta de que hay 1000 maneras de invertir que no sean mirar un móvil. Y por cierto, con el tema de, ahora que lo has sacado, no había pensado en hablar de ello, pero el tema de las obras y los NFTs y todo esto, ¿controlas algo de eso? Pues mira, yo estuve informándome un montón porque claro, cuando pegó el pelotazo, el primer
pepinazo ese de madre mía, has hecho rica una niña que pinta ballenas y ahora no sé cuánto, gana 6 millones y tiene 12 años. Sí, que dices, es que me marco un paint aquí y, Exactamente. y pego el pelotazo. Pero me di cuenta investigando de que la información que nos llega, sobre todo, bueno, también voy a abrir el melón, que es un melón grande, pero bueno, lo abro ligeramente, de que nos llega más desinformación que información, verás, de las cosas. Y luego te das cuenta de que esa niña tiene un proyecto detrás que trabaja con una ONG para salvar ballenas en la Antártida. Y los NFT son como cartas de Pokémon. O sea, los NFTs, para quien no sepa del tema, son como cartas de Pokémon. Lo que pasa es que tienen que abrir algo. Tienen que tener una utilidad, una función. Y por ejemplo, los AIDS, que son los monos estos que se han hecho tan famosísimos, o sea, que son Sí. monos con disfraces. Tienen como una plataforma en sí para ellos. O sea, tienen luego un canal de Twitch de gente que tiene colección de monos. Te dan como avios para viajar en las mejores compañías. O sea, son como una secta. Realmente te tienen que dar algo. Y para que se mantenga el proyecto, tú sigues comprando unas bananas para esos monos y se te transforman en no sé cuánto. Luego tiene mucho que ver con el metaverso, porque esos mismos personajes los puedes encontrar en el metaverso. Tienen muchísimo que ver, o sea, no es solo el proyecto de la NFT, sino que detrás, ¿qué me aporta el tenerlo? Es como comprar un proyecto de bolsa. Y claro, aquí no ha llegado la información de que a una nenita tal, pues evidentemente esta gente, si tú estás en el sofá de tu casa y te llega la información de que la nena con las ballenas es millonaria y que ahora mismo no tiene que trabajar hasta el día que se muera y su familia tampoco, pues tú vas a comprarlo a mansalva. ¿Y qué pasó? Que por eso hay ahora mismo un bajonazo de los NFT gigantes, porque la gente empezó a invertir como si yo me voy a Wall Street y empiezo a invertir sin saber. Pues tal, bueno, esto me ha hecho gracia, tal. Pero la gente invertía en cosas sin proyecto. Y por eso ha habido Había un descalabro ahí, ¿no? un descalabro de gente que de repente decía, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea, claro, evidentemente siempre va a haber gente que consiga timar con los NFT, pero sin proyecto no hay continuidad. Entonces yo pensaba, y estuve hablando también con una chica de Miami que también ella quería pegar un pepinazo. Entonces me proponía hacer 6.000 dibujitos de algo chorra, pero creo que para eso no hay que ser artista, hay que ser... ¿cómo se llama esto? El ingeniero, no. O sea, los que se dedican a los ordenadores. Informático. O sea, hay que saber de programación, porque no ya es artístico, sino que con una especie de algoritmo puedas cambiar el pelo y el tal y te hagas 6.000 láminas en 3 noches. Pero artísticamente no tiene ni... Yo hago 6.000 láminas y que soy una fábrica de... Claro, es una máquina prácticamente. Claro, entonces no están hechos los NFTs para los artistas. O sea, es el resumen. Ahora mismo hay artistas como puede ser, creo que Tarantino, que vendió como una secuencia, una mini secuencia que no estaba pensada en los NFT a través tal... Hay proyectos muy grandes y tú te los vas a comprar porque volvemos a lo de siempre, porque es Tarantino, porque es Adidas, porque es no sé quién, y entonces tú te lo vas a comprar porque tiene nombre. Pero realmente hay gente que ha invertido y hay ahora mismo gente realmente destrozada con el tema de la inversión tanto en Bitcoin como en NFT. Entonces, también a los que estén oyendo, tener cuidado con las inversiones porque tienen muchísimo proyecto detrás. Informaros, hay toda una comunidad. Yo tengo una amiga que está loquísima con eso. Y que se pasa la vida en Twitter, que ahora mismo yo creo que es la comunidad más grande para gente que está loca con los Bitcoin y con los NFT. Informaros muchísimo antes de invertir porque ya te digo, vale más que inviertan cualquier otra cosa palpable del mundo real que te metas en de repente cosas que no sabes, que tienen un montón de proyectos y mucha gente intentando timar, como tanta gente... Sí, claro, al final es un caldo de cultivo perfecto para eso. Para el timo, para el desconocimiento y tú pensar que comprando tanto te va a pegar un pepinazo de la hostia porque te han dado el chivatazo. Es como echar la lotería. O sea, realmente, o menos probabilidades porque... si a lo mejor te dando un buen chivatazo, pues bueno, a lo mejor consigues recuperar algo de inversión, pero es difícil. Es muy difícil. Y me llama la atención lo que dices, que no hay cabida para los artistas, o bueno, a lo mejor de momento no hay cabida, ¿no? Que a lo mejor más adelante, pues oye, alguien da con la tecla y dices, ostras. Pero sí, porque al final parece que ahora el mundo de... A mí es algo que
me da cierto miedo, también me genera mucha curiosidad, pero no tengo ni idea. El mundo del metaverso y todo esto, y cómo va a conjugar con los artistas, y parece que ya incluso hay conciertos en el metaverso, que es básicamente ver un concierto de tu casa sentado. Es jugar a los Sims Sí. y al Habbo juntos. Sí. O sea, es todo lo que hemos hecho la generación de los 90 y lo que hemos demandado un poco. Yo creo que esto va a influir de manera que nosotros queramos que influya. O sea, porque yo, por ejemplo, soy no negacionista, porque no soy Miguel Bosé, Cuidado. pero sí que soy reacia a meterme en ese mundo. Yo me he pegado muchísimas horas jugando a los Sims y quitando la escalera de la piscina. Ya sabes lo que es esa mierda. Exactamente, yo ya no quiero volver a eso. Para mí yo ya he pasado el de la DS y de la PlayStation. Yo ya no quiero volver a eso, quiero vivir la vida adulta real, que no es incompatible. O sea, ya te digo que ya para gustos colores. Pero creo que hay gente que esto va a ser una droga más de la sociedad. O sea, Es que es verdad que no es muy compatible con tener una granja, un burro y una cabra. exactamente, o sea, la conexión a No. internet en el campo regular. Pero yo lo he probado las gafas del metaverso, he probado la experiencia, he probado también centros de estos de 3D donde te ponen la gafita y juegas tal, y es verdad que engancha. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque de repente tú eres un superhéroe, tú estás luchando contra zombies, y a mí me pusieron las gafas en un videojuego y ¡guau! Tenía de repente una pedazo de metralleta y estaba matando no sé cuántas cosas que venían malas y te sientes poderoso. Pero claro, luego te quitas las gafas y dices, vaya mierda, ando despacio, no tengo metralleta, ahora tengo nada más que 5 euros en el bolsillo, no hago Motherlode y me puedo comprar una mansión, o sea, ahora tengo que vivir la vida real. Entonces hay que tener cuidado porque eso es como la droga, o sea, eso es como la cocaína, te pega un chute y de repente eres Superman en tu cabeza, esto es lo mismo. Entonces yo prefiero... Ojo, cuidado con eso. Sí, prefiero vivir la vida y no digo que sea incompatible, no soy hater de eso, pero creo que hay que tener mucho cuidado porque, ya te digo, o sea, va a un concierto del metaverso. Hay gente gastándose, que volvemos a lo mismo, invirtiendo en unas zapatillas Nike en el metaverso. Es que es muy loco eso, ¿eh? Es muy loco. Hay gente gastándose, pero burrada, e invirtiendo en terreno en el metaverso. A mí hay algo ahí que, claro, es que no tengo ni idea. Pero cuando lo hace Coca-Cola, cuando grandes empresas invierten en terreno en el metaverso, me hace pensar, no sé si es que les sobra la pasta y dicen, "Bueno, mira, yo lanzo a ver si cae algo", o es que hay algo más, ¿no? Y que ellos están viendo y que nosotros no, y que va a ser un modelo de negocio en el futuro muy Sí, claro. hay algo y nos lo vienen anunciando todos los casos estos que había de niños burbujas de Japón y todos estos casos que veíamos de niños que no quieren salir de su cuarto porque juegan a los videojuegos. Y Exactamente, o sea, está pasando desde hace un montón de años de gente que no le gusta su vida real y es muy cómodo y muy fácil, pues eso, encender la Play y de repente ser quien quieres ser de una manera tan directa. Lo jodido de verdad es ponerse los zapatos y ir a buscar curro todos los días y encontrarte con un tío que te mira mal sin poderle sacar una pistola y pegarle un tiro, como en el videojuego. Eso Qué es lástima, ¿eh? No... Eso es lo jodido. Entonces, claro que es cómodo y fácil vivir en una burbuja, pero lo jodido es cuando se te vaya la luz. Sí, ¿qué haces? Y entonces está pasando. Y Coca-Cola y todas las grandes empresas, Nike, Justin Bieber, lo saben. Y bueno, o sea, yo no hablo de una conspiración, pero hay gente que lo sabe y sabe que va a pegar el pelotazo y que hay más... Si ya todas esas grandes compañías están invirtiendo tantas cosas heavy ahí dentro, es porque esto va a ser una realidad dentro de muy poco, ya lo está haciendo. Es probable, sí. Porque estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? No, Sí, no no, es... no. Es que no me acuerdo muy bien cómo iba, porque lo miré hace poco y eran muchos ceros. Pero ¿esto de verdad sirve para algo? Bueno, no sé, ya lo veremos. La última desiderata, con Sergio Béliz. Hola, soy Mike, guitarrista de Burdeos, y aquí os presento Llévame, el nuevo single de nuestro último disco. Espero que lo disfrutéis y un saludo para todos. Muchas gracias por escucharlo. Estás a tiempo de decir adiós, de viajar a otro ritmo. Solo espero que no te des cuenta de que existe esa opción. Yo te propongo tardes de ficción para cambiar el mundo.
que a nosotros esa realidad se nos hace pequeña y extraña al perder el equilibrio en la cuerda y saltar. He caído con los pies en el suelo y he cogido tu señal al vuelo. Llévame esta noche donde quieras y sácame de todos los problemas. Acuérdate de cómo empezar de nuevo. Si repetimos esa sensación nos durará un segundo. Será bastante con volver atrás para saber que es cierto y eterno. Al perderme en el exilio y no saber regresar, he dejado mi cabeza en el cielo y he cogido tu señal al vuelo. Llévame esta noche a donde quieras y sácame de todos los problemas. Acuérdate de cómo empezar de nuevo. Véndeme con precio a mi cabeza, arrepiéntete y cómprala de vuelta. Tú guíame, que en este lugar me pierdo, me pierdo. ¿Cómo conjugas? Porque, bueno, esto es un claxon de un coche, para quienes no lo conozcáis. ¿Cómo conjugas? Porque tienes tu estudio, haces tus obras y demás. También eres actriz de doblaje, lo habréis notado por la voz que... Bueno, con acento almeriense ahora, pero... Bueno, no lo disimules, está perfecto. No sé si has hecho algo también de actriz, también has hecho cortometrajes. ¿Cómo conjugas todo eso? Porque al final, un poco lo de las liebres, ¿no? De persigue solamente una liebre. Es verdad que en el mundo de arte muchas veces se mezclan cosas, ¿no? Y haces... Pero es que en tu caso es que haces todo. No, yo me di cuenta hace relativamente poco de que se puede resumir en una frase y es que me gusta contar historias. Tanto por la voz, como por los cuadros, como por los cortometrajes. Creo que me gusta contar historias y que no podría vivir sin contar historias. Entonces soy una cuentacuentos a nivel visual, a nivel sonoro y a nivel pictórico. Y entonces ya no son liebres, son liebres de la misma familia, de la misma liebre. De la misma madriguera. Sí, vale. Y te das cuenta de que, claro, yo pensaba lo mismo, en plan de ¿qué me pasa? Porque no puedo ser una niña pulpo, o sea, no se puede hacer tantas cosas, pero cuando lo llevas con naturalidad, porque te sale de dentro decir, jorobe, yo me meto en el papel de actriz de doblaje y te lloro, y te canto, y te pongo voz de niño pequeño y tal, pero es que luego hago un guión de un cortometraje y hago dirección de cortometraje y me estoy metiendo también en el papel de ese llorar, cantar, reír, y lo hago lo mismo pintando, o sea, estoy contando una historia, estoy haciéndote llorar, reír o la más absoluta indiferencia que puede pasar con las tres cosas también.
pero no deja de ser eso, contar historias a muchos niveles. Entonces yo creo que la prioridad en mi vida siempre ha sido divertirme. Y para mí tomarme la vida que quiero llevar como un juego. O sea, divertirme en el proceso. Tanto ir a un sitio de locución, sobre todo ahora mismo en el mundo que vivimos, pues me está saliendo más cosas de publicidad, pero me encanta. O sea, que de repente tenga que venderte una crema para pies, como de repente te tenga que vender, he hecho también un audiolibro, o de repente me salió también un trabajo para meditación y de repente soy una yogi, como de repente te estoy vendiendo una crema para pies, como un coche, y me encanta. O sea, es seguir siendo actriz y igual. O sea, ahora tengo un proyecto que quiero dentro de poco llevarlo a cabo, que es un largometraje, y sigo pasándomelo igual de bien. Y creo que todas las cosas que aprendes, tanto pintando como locutando, como cualquier cosa, son vivencias que luego te puedes llevar al mundo audiovisual. Porque el mundo audiovisual, yo pegué un gran boom, o sea, en mi cabeza, de decir, madre mía, qué heavy esto, cuando vi que en el mundo audiovisual había cabida para todo, para la pintura, para la música, Claro. para la actuación, para cualquier cosa, para el arte en cualquiera de sus formas. O sea, y de repente dije, claro, el mundo audiovisual es lo que a mí me llena más, porque te plantea una escena y en la escena hay un decorado, en la escena, y eso lo descubrí en el máster, en la escena hay dirección de arte, hay dirección de actores, hay actores en sí, hay sonidistas, hay dirección de cámara, hay tanta gente trabajando para un mismo proyecto que luego solo uno solo, que es impresionante cómo conjuga de repente todo el arte, o sea, desde la banda sonora que se compone, o sea, cómo rematan todo, absolutamente todo, y estás consumiendo un solo producto, que es sentarte a disfrutar. Y eso me hizo boom en la cabeza. Pero con la pintura siento que no tengo que trabajar en equipo, y eso también me da mucha facilidad y mucha autonomía, porque no se puede ser Juan Palomo y querer avanzar en la industria cinematográfica tú solo. Tienes que contar siempre con un equipo de personas. Total. Y desgraciadamente con una inversión monetaria que no está al alcance de cualquier bolsillo. Entonces puedes hacer proyectos pequeños. Yo hago también mucho videoarte, pero no puedes siempre estar haciendo largometrajes, porque no te da ni... No. Y Spoiler, no. Spoiler, no. Entonces, la pintura es algo que yo creo un imaginario y me lo paso súper bien, de una manera totalmente autónoma y aislada. O sea, yo me pongo ahí con mi música y mis cosas y sigo contando historias y siguen llegando a personas en exposiciones, por las redes. Y también lo que hago, creo que diferente, a lo mejor que puede... O sea, que he visto del resto de pintores, es que yo también doy un paso más y muchas veces le añado texto o le añado un audio de cómo hablaría esa persona y lo qué bueno. Sí, muchas veces cada cuadro que hago hay una historia detrás. Eso, te tengo apuntado algo por aquí que he leído que no sé si tiene que ver con eso, que has utilizado a veces el código QR, ¿no? Sí. Y no sé si te refieres a eso, que es como un más, ¿no? Claro, es un plus, porque es lo que... O sea, y sobre todo a mí me gustaría que sea el espectador quien decida conectar o no con la obra. Entonces, para mí es un puntazo. O sea, yo que ya de por sí, mi modo desde pequeña de jugar era... pintar mientras hablaba. Entonces yo, en vez de jugar a las muñecas, decir, hola Lindsay, ¿cómo estás? Así, era pintar. Entonces yo hacía lo mismo pero pintando, y ponía voces, me creaba historias. Entonces el resultado era una imagen nada más, pero ahí pasaban muchas cosas. Pues lo he seguido trasladando a lo largo de mi vida hasta llegar a eso, y te puedo contar perfectamente lo que está pasando en el cuadro y qué se dirían los otros, porque tú piensas que son muchísimas horas desde que tú haces un boceto hasta que termina ese cuadro y lo barnizas. O sea, pueden pasar semanas, meses, incluso si te pones exquisito, años, porque para que se seque un óleo con bastante materia puede pasar años. Y además tus cuadros son gigantescos normalmente, ¿no? Sí, mis cuadros son de 2x2, pero porque me gusta sumergirme dentro de ellos. Me gusta que sea una gran pantalla de cine en la que yo pueda disfrutar de componer la peli desde el más mínimo detalle. O sea, yo me siento todos los papeles, me siento desde directora de arte, poniendo cada cosita, cada pequeña cosita en su lugar, como actriz, pensando cómo esa persona
que por ahora son todas mujeres, pero porque siento que es el espejo en el que me miro. Y la verdad más absoluta que puedo contar, que es el hecho de ser yo. Siempre hay algo de mí dentro de mis cuadros y siempre dialogo mucho con ellas, o sea, con las mujeres que compongo. Entonces siempre luego el resultado es una pequeña conversación o una situación o cualquier cosa. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay un cuadro mío que se llama La hora del té, que son unas ballenas que bajan cuando una chica pone la tetera. Entre el vapor del té, pues de las goteras de su casa bajan unas ballenas cuando ella pone la tetera todos los días y entonces la invitan a nadar con ella. Entonces, ese cuadro en sí tiene un código QR en el que tú te puedes meter a escuchar la historia que hay. Entonces, qué bueno. Es un pequeño vídeo de recorrido por el cuadro con un sonido ambiental de ballenas, con un sonido ambiental de té. Qué chulo. Para que tú, aparte de la experiencia del cuadro y del título, también tengas la historia completa. Entonces, para mí son como fotogramas de película. Claro, claro. Y ya tú decides si te quieres sentar un poquito a verlo porque conectes o porque no conectes. Y a mí me hace mucha gracia la gente que va a los museos y no sabe qué tiempo tiene que estar mirando un cuadro. Y ves realmente cosas muy disparatadas, como gente mirando un punto media hora y gente que pasa delante de un montón de información porque no le llega y de repente ve cuadros renacentistas súper potentes y pasa de largo y se sienta a mirar un punto. Pues yo quiero ser eso, o sea, quiero que tú decidas si quieres sentarte o no, claro. O no. Entonces, conectar o no conectar. Tú si quieres y has conectado con la historia o te parece divertida o te ha movido algo o no y quieres descubrir por qué no, por qué sí, pues te coges, te escaneas tu código QR y sigues viendo historia detrás de eso. También me gusta acompañarlo en la misma página. Mi padre es informático a todo esto. Esto hace el trabajo más fácil y claro. llevadero. La misma página me gusta ver que la gente conozca también el proceso del cuadro. Porque yo siento muchas veces que en la audioguía de los museos te cuentan una milonga que no tiene nada que ver con eso, como el simbolismo de la manzana detrás de no sé dónde. Que digo, yo seguro que el tipo no estaba pensando en eso mientras hacía el cuadro. O si sí, no es lo más importante. Entonces, a mí me gusta que nadie cuente las historias por mí, que sea yo quien las cuente. Y también te digo lo más importante del proceso de mi trabajo, de ese cuadro en concreto. Porque muchas veces tendemos a generalizar y a decir, Picasso pintaba así. No, Picasso pintaba una barbaridad de cosas que Picasso no se estuvo quieto y Picasso no es el cubismo y ya está. O sea, Picasso en cada cuadro tiene una paranoia y unas cosas de las que él bebía que era un genio. Entonces, que me lo englobes todo y me vaya a la audioguía diciendo el cubismo, su época azul. O sea... Sí, es que también, ojo, lo de los audioguías y los guías en general, tienes que dar con uno muy bueno, porque si no es algo soporífero y horrible. Claro, y entender el arte creo que está guay. No es lo mismo ir a ver una película y luego ver los comentarios del director que consumir una película y que te hable alguien que no sabe de cine o que no entiende de cine porque se dedica a trabajar en un cine, o sea, pero no siente el cine o no sabe, o sea, no le vuelve loco, porque es su oficio el explicar y ya está, como ser profesor a lo mejor, que no me quiero meter con los profesores, estoy metiéndole mucha caña en este podcast a los profesores, pero digo que hay profesores sin vocación que a lo mejor les toca un tema que no les entusiasma y te lo están contando, que a mí me pasó toda la vida con el tema del arte. No hay ningún profesor en la historia de mi vida, y creo que el 90% de los que estén escuchando esto le pasará, que haya llegado a la época actual y haya contado algo de algún artista contemporáneo vivo del que pudiéramos tomar referencia. Porque llegábamos a las pirámides de Egipto, pasábamos un poco por el Renacimiento, tralari, tralala, rococó, y de repente metíamos caña porque teníamos que llegar a Picasso y en Picasso se acababa el cuento. Sí. Picasso era el último fin del capítulo. Y señora, de Picasso a la época actual han pasado cosas. Sí, han pasado cositas. Y somos unos total ignorantes en nuestro país de las cosas nuestras. Y hay muchas veces que viene gente de fuera a consumir nuestro arte porque no sabemos nosotros lo que tenemos, porque el libro se terminaba en Picasso. Y entonces viene una exposición de Picasso y todos vamos a verla y es genial y Picasso es un puñetero genio, pero es que no sabemos quién es, yo qué sé, Serra, o no sabemos muchísimas cosas pues eso, vamos al Guggenheim y no sabemos quién estás poniendo allí. Y son artistas contemporáneos vivitos y coleando a los que le podemos escribir un tuit
O les podemos... Sí, además es que sí, ¿no? Que siempre pensamos al final en el Renacimiento, ¿no? Exactamente. Y que a partir de ahí no se ha pintado nunca más. Ya está. Y que el arte contemporáneo son muchas manchas en un lienzo que nadie las entiende. Y señores... Eso lo hace mi sobrino. Exactamente. Entonces nos reímos en Arco, que pasa mucho cuando hacen reportajes de la Feria de Arte Contemporáneo de aquí en Madrid, que es la más importante quizá de España, aparte de las que hay en Barcelona. Pero... ¿qué pasa? El reportaje de siempre de las cadenas de televisión. Vamos a intentar colar este cuadro que ha hecho un mono en Narco a ver si la gente lo nota. Señores, o sea, estáis tirando por tierra el trabajo de mucha gente. Y si tú no entiendes el arte contemporáneo, porque no sabes de dónde viene, de dónde bebe, o cuál es la trayectoria del artista, hay muchísimo tipo de arte contemporáneo. Yo hago figuración pura y dura. En mis cuadros no hay nada de abstracción. Entonces decir que el arte de ahora no se entiende y tacharnos a todos de perros flauta, que es lo que pasa mucho en España. Para mí fue, o sea, una desgracia en mi familia que yo estudiara Bellas Artes, como hoy la niña pues era profesora de plástica. Eso era lo que decían. O sea, bueno, el perro, la flauta ahí en Granada se fumará una de porro y luego volverá aquí y será profesora de plástica. Pero que señores, que yo quiero decir que del arte se puede vivir de muchísimas maneras, que el arte le hace bien a mucha gente, que el arte es un lenguaje más, o sea, el arte hay veces que te saca, pero simplemente a lo mejor en una conversación de teléfono con el chapas de turno te pone a dibujar en una libreta, y ese dibujar en una libreta te está ayudando a desestresarte muchísimo, y es un lenguaje, y muchas veces, yo qué sé, en las libretas del instituto tenemos obras de arte que no nos damos ni cuenta, pero porque el arte nos ayuda muchísimo. Y creo que lo desprestigiamos mucho o no nos hemos parado a pensar, porque yo entiendo que la gente tiene más cosas que hacer que estar pensando en cada pequeña cosa. Y una falta de educación también, sí. de falta de que no nos han enseñado, no nos han educado en consumir el arte. Yo creo que una de las cosas que has apuntado tú, que a mí siempre me ha ayudado mucho, es verdad que consumir el arte contemporáneo a veces es difícil, porque claro, pues ves un Kandinsky, si no tienes ni idea de ni siquiera quién es, y dices, ¿esto cómo lo cojo? Claro. Pero me parece muy interesante que te cuenten el proceso, porque el arte contemporáneo sobre todo es proceso, más que incluso la obra final. Lo importante es cómo has llegado a esa obra final. Exactamente. Luego la obra, pues sí, está muy bien, pero es como lo que has pensado, lo que ha habido detrás, tu contexto como persona y lo que estabas pensando en ese momento, lo que estabas pasando, los materiales que has utilizado que a lo mejor no... Antes me contabas, ¿no? Lo que estás haciendo ahora, estás utilizando una enciclopedia que te ha llegado de no sé dónde. Joder, me parece súper chulo conocer eso y le da un valor a lo que estoy viendo mayor que si no tengo esa información. Claro, es que hay muchas maneras de consumir el arte y yo pongo el ejemplo muchas veces de una Coca-Cola. Tú, un vaso de Coca-Cola en un vaso de cristal es un líquido marrón que no te dice nada. Pero cuando te la tomas fresquita con un hielo y un limón, te sientas de loco y no sabes ni lo que tiene dentro. Pues lo mismo es consumir el arte. O sea, es simplemente llegar a un museo y que te muevan las manchas, que esas manchas, que no nos planteemos de eso lo haría yo. Mentira, podría. Tú no podrías hacer eso, José Miguel. ¿Sabes que no? O sea, hay muchísimo trabajo. Es la fórmula de la Coca-Cola. O sea, eso que estamos viendo es muchísimo trabajo y muchísimos elementos detrás de cada cuadro. Entonces, no hay que... Yo creo que con la figuración lo que nos pasa es que lo entendemos. Entonces, entiendo que eso es la Virgen María y que está dándole de mamar al niño, y entonces lo entiendo y me gusta porque lo entiendo y lo puedo consumir visualmente y entiendo lo que están contando. Pero cuando son manchas abstractas o cosas que no entiendo porque yo mismo no he hecho el ejercicio de entenderlo, más allá de lo que es, entonces digo que eso es una tontería, que eso lo hago yo con los pies mientras duermo y bailo bachata y que es una absurdez y que no tiene valor. Pero es que hay muchas formas de entender el arte y hay gente que va a un museo y lo consume como quien se bebe una Coca-Cola, y hay gente que quiere saber qué hay detrás. Simplemente eso. Hay gente que le mueve más y que le gusta ver la etiqueta, y gente que simplemente lo disfruta. Entonces yo creo que es una experiencia a muchos niveles. ¿Y tu proceso para contar historias en distintos ámbitos es el mismo o utilizas técnicas distintas? Porque, por ejemplo, me ha llamado la atención que he leído por ahí el concepto de, a ver si lo encuentro, de falacia patética. Sí. Que no lo conocía, me ha parecido muy interesante. Yo lo conocí en tercero de carrera.
y por una profesora mía, Teótima, que fue de las mejores profesoras que yo he tenido y que era una profesora con vocación de enseñar. Entonces nos enseñaba artistas contemporáneos constantemente, todo el rato, y sobre todo de ilustración y de cosas que conectaban mucho conmigo. Entonces yo conocí el concepto de falacia patética, que para quien no lo sepa, porque no mucha gente lo sabe, no sé si ella se lo inventó siquiera, pero era contar una historia sin que tenga un trasfondo X. En plan, contarte una historia, una pequeña, como esas telas de circo, se abre el telón y aparece X circunstancias, que no hay que entenderla, simplemente disfrutar de ella. Por ejemplo, ponerte el ejemplo, una chica que tiene los pies atados a un montón de globos y debajo de ella hay, yo qué sé, un mar de natilla. Tú no tienes por qué entender eso, pero es una falacia patética, una historia que a ti te hace gracia o que conectas con ella, pero no tiene por qué tener un sentido concreto. Por eso es falacia, que viene de fábula, y patética, pues de que no tiene por qué tener un sentido. Entonces a mí me hizo clic la cabeza, porque digo, jorobe, entonces puedo jugar y la gente puede conectar con mi obra sin que tenga que ser muy seria, porque es lo que te venden también en la academia, sobre todo meterse en Bellas Artes es pura academia. No hay casi espacio para la imaginación o la creación, y yo lo pasé fatal en la carrera. Para mí, hasta que yo encontré mi camino y entendí que lo que dijera el profesor no era lo que iba a decir todo el mundo, y que, como decía mi abuela, para gustos como culos, cada uno tiene el suyo. Y que lo que decía ese profesor no marcaba ni definía lo que iba a ser yo como persona, yo ahí me encontré, dije, falacia patética, pa'lante. Y empecé a crear y empecé otra vez a jugar y a descubrir la Marina esa de 5 años que se contaba los dedos de una mano para ver cuántos ponía en el papel y a contar historias. Y me volví a encontrar, y justo fue un año donde también descubrí el audiovisual, porque empecé a coger optativas en la carrera que hasta tercero no te dejan. Y empecé a descubrir que podía contar cosas inconexas. Simplemente cada cuadro o cada cortometraje podía tener una historia X que no tuviera que tener relación con el resto de historias. Y el cine me ayudó mucho también a apoyarme en eso, porque en la pintura nos venden que tiene que ser todo súper coherente y que todos los cuadros tienen que tener como un hilo conductor para que tú seas tan importante, porque tú ves Kandinsky, por ejemplo, y casi todo parece igual. O ves, yo qué sé, o sea, no sé, o sea, ves cuadros de hoy en día y todo parece que son muy similares. Ves arte pop y parece que de repente, pues, es como todo parecido. Pero yo descubrí que me lo podía pasar bien haciendo cuadros como quien hace películas y tienen una historia X, y que no tenían por qué ser una saga, ni una continuación, ni nada de eso. Claro. ¿Y con el cine utilizas un proceso similar? Pues mira, con el cine yo sobre todo me baso, y volvemos un poco al inicio, en mujeres que a mí me inspiran. Entonces yo descubrí, por ejemplo, mi primer cortometraje fue un libro de mi madre, o sea, basado en un libro de mi madre que se llamaba Mujeres de Fábula, y era una chica que trabajaba en una lavandería y que de repente le llega, ella pues huía del pueblo y de una vida que no le apetecía vivir, y se iba a Granada a una lavandería a buscarse la vida. Y una señora rica que le gustó mucho cómo le hicieron la lavandería, pues le daba libros de mujeres importantes en la historia, con seudónimos tipo Cumbres Borrascosas, tipo La Gaviota, tipo Jane Austen, un montón de mujeres, Carmen de Burgos, libros de gente importante que a ella le cambió la vida, de mujeres, de ejemplos de mujeres que salieron para adelante. Y dije, ostras, pues es un muy buen punto de partida, porque qué mejor que encontrar referentes, aunque sean anónimos, porque si los buscas hay, porque mujeres hemos sido el 50% de la población por lo menos durante toda la historia. Entonces yo dije, vale, voy a buscar referentes. Y mi idea con el audiovisual es darle voz a esos referentes que a mí me ha costado tanto encontrar. Entonces el primero fue de mi madre, el segundo fue de Carmen de Burgos, que es una escritora almeriense que casi nadie conoce, de finales del siglo XIX, que escribió más de 100 libros, que fue la primera reportera de guerra de España, que nadie la conoce porque la silenció el franquismo. Fue el tercer libro, o sea, la tercera autora en la lista de autores prohibidos del franquismo. Imagínate la repercusión que tenía esa señora. Y la silenció y la enterró totalmente el franquismo. Y el tercero fue de una artista que a mí me encanta, que se llama Ana Mendieta,
que era una artista cubana, desertora por la guerra de Cuba, por el comunismo de Cuba. Con 7 años fue a parar a una familia estadounidense y toda su obra, o sea, ella era performista, era de conexión con lo ritual y con esa cosa que tiene Cuba, de repente del chamanismo, de la conexión con la tierra, la sangre, de tal, que ella había visto como un sueño lejano, porque con 7 años tienes mucha información, pero no sabes muy bien qué has vivido. Y de repente te ponen ahí en el Estados Unidos más serio, con tu vestidito, sentada en una mesa, y de repente no tiene nada que ver con lo que has vivido. Entonces también su vida me parece súper potente y no son biográficas, son simplemente homenajes a esas mujeres. Yo parto de eso y según lo que a mí me dé de como esa, no sé, como esa chispa, ¿no? Como encender una cerilla, ellas son las cerillas. De repente el fuego que hace esa hoguera, el que yo digo, pues voy a coger esto de su vida y lo voy a mezclar con esta ficción, y a mí me hubiese gustado que ella hubiese hecho esto, entonces lo voy a meter y me permite unas licencias artísticas que soy yo, o sea, soy yo haciendo el papel de ella un poco, ¿no? O sea, lo que a mí me hubiese gustado vivir o ver o consumir si hubiese tenido sus circunstancias o si hubiese... Entonces yo muchas veces le pongo un final feliz cuando ha tenido un final triste, o sigo con ese final triste pero le doy un twist y lo cambio un poco, tal y cual. Y toda mi obra, tengo 3 largometrajes escritos, pero desgraciadamente volvemos a los 3. No encontrar la financiación, o sobre todo lo que hablamos de las liebres, ¿no? Un poco de ponerme ahora mismo a toda la seriedad que conlleva el audiovisual y la institucionalidad y la burocracia que conlleva hacer audiovisual en España. Porque no hay financiación ahora mismo, a no ser que te llame Benicio del Toro o que te llame Almodóvar. Ahora mismo es difícil. Es muy difícil. Y volvemos a los contactos y volvemos al mundo de siempre, de que para mí el audiovisual quizás sea el mundo más ajeno a mis circunstancias, porque no conozco absolutamente a nadie que pueda echarme un cable y decir, hola, me llamo Pepito, toma dinero, ¿no? Que es el fin de hacer audiovisual, que te den dinero para contar historias, porque hay un equipazo, que volvemos a lo de antes, detrás, que tú mismo, por mucha buena intención, gana y voluntad y tuppers de croquetas que le lleves al equipo, tienen que comer. Y además que no te dan el dinero a ti, Marina, que es que se lo dan a 300 personas. Que a veces se confunde ese concepto, ¿no? Las subvenciones no es para una persona, es para un proyecto en el que trabaja mucha gente y que esa gente alimenta familias y que además hay trabajos que no son directos pero que también le benefician. Sí, claro. Y sobre todo luchar como guionista, que a lo mejor a ti también te pasará, por también dirigir tu propia creación. Porque a mí, como bebé que pienso que es mi guión, y como directora de cine que se ha formado para ello y que tiene un bagaje, yo quiero dirigir mi guión. Entonces, para mí no me valdría llegar a una compañía X o a una, ¿sabes? Y decir, tómalo, dirígelo tú, que vea la luz. Claro, eso es un trabajo más de industria del cine, digamos, ¿no? De yo escribo una obra y alguien la compra y la realiza y la cambian y tiene todo... Tú lo entiendes como un producto que va de principio a final. Claro, entonces yo creo que me movería más en el ámbito de autora con poca proyección. Entonces eso en España está un poco castrado ahora mismo. Espero que la situación cambie o que haya alguna ayuda a la que yo me pueda agarrar algún día y vean la luz. Pero por ahora son 3 proyectos que les tengo mucha ilusión y mucho cariño y están ahí en el tintero. Pero bueno, saldrán seguro. Pero mientras tanto, pues a contar historias de la manera que yo puedo contarla de manera autónoma, que es a través del arte y sin parar, porque no tengo yo pensado parar ahora mismo. Ya el tren está en marcha. Bueno, espero que no. Bueno, es que estoy mirando que llevamos 1:20 aquí trabajando sin darnos cuenta. Vamos a tener que parar porque al final, si no, el programa se nos alarga mucho. Te tengo que dar las gracias, lo primero, por este rato, porque ha sido genial la conversación. Gracias a ti, pese al calor, los ladridos, el SMR de obra. Cosas que pasan. Gracias también por dejarme este espacio y por abrirme la puerta, que también se agradece. Y una cosa que me he dado cuenta según estábamos hablando. ¿Marina Hernández o Marina Telmi? Marina Telmi. Uy, me acerca mucho al micro. Marina Telmi porque Marina, cuéntame,
en inglés y soy yo contando historias. Marina Hernández, si tú te metes en internet, hay 250.000 personas que se apellidan Hernández y creo que Tell Me me representa más que Hernández. Pero Hernández yo lo veo más mi padre o la familia de mi padre, pero Tell Me soy yo, o sea, es un personaje que me he creado yo y soy como, yo me veo como el tío de la chistera de los circos que presenta a todos los personajes. Yo soy Marina Tell Me y cuando salgo a presentarme soy Marina Tell Me y te voy a contar una historia, o sea... Pues hemos estado esta tarde con Marina Tell Me, que no lo he dicho desde al principio. No lo hemos presentado al principio. Muchas gracias. Y antes de despedirme, es algo que se lo pido a todos los invitados. No tiene que ser ahora, puede ser fuera de micro porque es un poco compromiso, pero a todos los pido que, como esto es la última desiderata, las desideratas son la lista de deseos de libros que te gustaría leer. Aquí es un poco la lista de deseos de gente o de temas que te gustaría tratar y que hablemos con alguien que sea especialista en, o con alguien que tú conozcas que tenga un proyecto súper chulo y que podamos traer aquí a hablar, a charlar y a pasar un rato como el que hemos pasado contigo. Entonces, bueno, luego te paso la lista. Perfecto. Por si se te ocurre alguien que lo incluyamos. Y, pues muchas gracias. Gracias a ti porque este proyecto me parece súper bonito. Gracias. Y que siga muchos podcasts más. La última desiderata con Sergio Béliz. There's no gravity. You can lift your feet. You can lift your feet. You can lift your feet off the ground. Y como hemos estado hablando con Marina, entre otras cosas, de pintura y demás, quería traer algo que a mí personalmente me llama la atención y me parece curioso, porque la verdad es que hasta hace poco no tenía ni idea. Yo pensaba que las bibliotecas eran un sitio en el que había libros, que sí, que había también DVDs y este tipo de cosas que todos hemos visto, pero las bibliotecas que actúan sobre todo como cabeceras, cuando hablo de cabeceras me refiero a bibliotecas que son como las principales dentro de cada comunidad o la Biblioteca Nacional. Son cabeceras porque rigen un poco a las que están por debajo, por ejemplo, bibliotecas municipales y este tipo de cosas, ¿no? Es más complicado, quizá en otro momento podemos hablar de ello, pero sobre todo estas bibliotecas que son más grandes atesoran otro tipo de documentos, no solamente libros o películas, por supuesto música, también partituras, también esto que llaman efemeras, que también podríamos hablar otro día de ello. Las efemeras son documentos que están pensados para que duren poco tiempo. Efemera viene de efímero. Por ejemplo, en las bibliotecas podemos encontrar tickets como de a lo mejor el ticket que te dan en un evento o en el cine o cosas así, sobre todo antiguos, ¿no? Se pueden encontrar o comerciales y este tipo de cosas, flyers, se pueden encontrar en las bibliotecas, y por supuesto también obras de arte. Me refiero a dibujos, a grabados y bueno, pues a un material gráfico muy importante y siempre, bueno, desde que lo descubrí a mí personalmente me ha llamado la atención y un poco con la excusa también de investigar sobre ello, pues aprovecho y lo traigo aquí. Y me he topado con que hay una colección muy extensa de grabados y dibujos que además es muy rica en pruebas raras y únicas, ¿no? Que no es simplemente que tienen cuatro cuadros y ya está, sino que es realmente una colección muy, muy importante. Los materiales gráficos de la Biblioteca Nacional se conservan actualmente, por si queréis saberlo, en el Departamento de Bellas Artes y Cartografía, y forman una colección muy, muy diversa, de un enorme valor patrimonial, y probablemente se encuentren entre las más importantes por supuesto de España, de las más importantes, y seguramente que podríamos decir que de Europa.
Y aunque se ha ido formando casi de una forma paralela a la propia historia de la Biblioteca Nacional, no será hasta el siglo XIX cuando se forme realmente y crezca de una forma notoria gracias al ingreso de colecciones de particulares. Aquí entran en juego sobre todo las desamortizaciones. El siglo XIX estamos hablando de las desamortizaciones de Mendizábal, de Madoz y demás, la de Godoy creo recordar que era a finales del siglo anterior. Pero vamos, básicamente el siglo XIX. Esto también es interesante saberlo, que también daría para otro tema, ¿no? Como muchos cuadros y libros de monasterios fueron vendidos a precios muy bajos y acabaron en otros países, aunque gran parte de los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o universidades. Eso también fue un problema. Porque las bibliotecas de los monasterios eran muy concretas, hablaban de temas muy concretos, y cuando llegaban a bibliotecas públicas, a bibliotecas populares, sobre todo para gente que apenas casi sabía leer, pues este tipo de literatura no era el más útil, y esas desamortizaciones en muchos casos se ha visto como algo que era un triunfo, pero luego muchas veces al pueblo llano no le llegaba. Y por supuesto también muchos fueron a parar a manos de particulares que sin tener noción muchas veces del valor siquiera real de los mismos, se hicieron con ellos y se perdieron para siempre. Pero bueno, volviendo a la colección de gráfica, no toda la colección gráfica viene de las desamortizaciones, por supuesto, porque a la colección que había en un principio en la Biblioteca Real Pública, luego pasaría a ser la Biblioteca Nacional Española, se unieron en el siglo XIX las colecciones de Valentín Carderera, José Madrazo y Manuel Castellano, que eran coleccionistas apasionados, eran eruditos, eran artistas, eran tipos muy top en este sentido, y con una formación suficiente como para saber la importancia que tenía adquirir obras de gran valor y en elevado número. En el caso de Manuel Castellano, como coleccionista, se le debe una de las primeras colecciones de fotografía de España, no solamente de pintura y demás, que esta colección de fotografías fue donada en 1871 a la Biblioteca Nacional a cambio de grabados y de estampas que la biblioteca tenía repetidas, y él, bueno, pues hizo ese trueque. Claro, estamos hablando de una colección de fotográfica brutal, porque son 22.000 fotografías que abarcan un periodo cronológico entre 1853 y 1871, aunque el grueso de la colección es de 1855 a 1870. Y claro, ahí tenemos pues desde vistas, desde retratos, y supone al final una colección muy interesante por la amplitud de datos que facilita de cara a conocer la historia del medio, del coleccionismo fotográfico, de cómo se vivía en Madrid, sobre todo en el siglo XIX, del contexto histórico, social, cultural. Es una gran colección. Pero bueno, volviendo de nuevo otra vez a la parte de los dibujos, que es un poco lo que quería tratar, precisamente uno de los coleccionistas que he comentado, aparte de Castellano, es Valentín Carderera, que desde muy joven se interesó por el coleccionismo de obras de arte, de antigüedades, de libros y de todo, y en 1867 el Estado español adquirió su colección de grabados y dibujos, que pasaron a enriquecer al final la sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional de Madrid. Entiendo que al pertenecer al Estado español
buena parte de lo que se adquirió pues está repartido también entre distintos museos, porque además luego Carderera favoreció la definitiva creación del Museo de Huesca en 1873, cuando donó un conjunto de pinturas de su propia colección. Entonces, bueno, no sé muy bien cómo estará repartido. Lo que sí que está claro es que Carderera reunió la mayor colección de la obra sobre papel de Goya. No sé cómo lo hizo, imagino que tendría mucha pasta y sobre todo tendría mucho ojo y buenos contactos, pero bueno, se hizo con la mayor colección de la obra. También es que es verdad que fue un estudioso, debía ser un tipo inteligente y un admirador de Goya sin ninguna duda. Su colección se divide en dos conjuntos que son excepcionales de dibujos y de grabados. Uno que pertenecía o que fue guardando a lo largo de su vida y con el mayor cuidado posible Ceán Bermúdez, y el otro era el que conservaba Javier, el hijo de Goya, y que luego fue vendido por el nieto Mariano. Esta colección abarca toda la producción de Francisco de Goya, a excepción de 11 estampas. Nos encontramos con obras, por supuesto, de una calidad brutal, extraordinaria, pero también con cosas muy raras y muy especiales, lo que permite, ¿no?, un análisis mucho más profundo de su obra, de los procesos creativos, de las técnicas del artista, por supuesto de las técnicas del momento y de la propia visión del autor, que bueno, fue uno de los grandes cronistas de un momento a través de la pintura, en este caso. En 1940 el Estado, por cierto, vuelve a adquirir más obras de Goya, esta vez de los herederos de Valentín Carderera. El Estado se hizo con ellos, estamos hablando ya de pleno franquismo y bueno, pues no sé si fue previo pago, previa amenaza o previo qué. Pero bueno, sí que este fondo, por ejemplo, destaca por conservar las 3 estampas religiosas realizadas por Goya: Huida de Egipto de 1774, San Isidro el Labrador de 1779 y San Francisco de Paula de 1780. Aparte de todo esto, entre las obras más significativas pues tenemos los caprichos, que representan un poco la madurez de la obra grabada y el dominio de los recursos del arte grabado calcográfico. Tenemos estampas taurinas, las estampas taurinas de Goya, y son estampas históricas que reflejan los antecedentes de las corridas, la intervención en actos taurinos, de personajes vestidos como mamelucos y este tipo de cosas. Y luego tenemos también por ahí grabados de Goya que son más enigmáticos y que generan más problemas, sobre todo a la hora de ubicarlos, que son los disparates o proverbios. La serie no se publicó en vida del autor y quedaron por resolver los títulos, la cronología, la ordenación e interpretación de este conjunto de imágenes, y bueno, también se conservan. Y bueno, un poco esto es lo que tenemos sobre Goya en la Biblioteca Nacional. Es verdad que no es fácil acceder a estas obras. Un poco las salas de consulta hay de distintas. Está la sala Barbieri, que es de música y musicología, la Cervantes, que son manuscritos antiguos y demás. Bueno, hay así varias. Concretamente, donde están todos estos dibujos y grabados es en la sala Goya, precisamente, junto con efemeras, con carteles, con fotografías, con mapas antiguos y modernos. Una sala muy interesante que se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 7:30 de la tarde, pero para acceder a ella presencialmente
es necesaria cita previa. E incluso para consultar los fondos de cualquier sala realmente, el usuario debe realizar una petición anticipada de los documentos. Para ser más exactos, los documentos tipo dibujos, grabados, fotografías, hay que hacerlo por correo electrónico. Entonces es un poco complicado, pero a pesar de ello, sí que es verdad que se puede ver toda la colección de grabados de Goya en la Biblioteca Digital Hispánica, que por si queréis echarle un vistazo y no tenéis que pasar por todo este lío burocrático que está más pensado casi para especialistas, investigadores y demás. Poco más que contaros realmente. Nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Sí que os quiero recordar que echéis un vistazo a las redes sociales de El Arco Azul Studio. Por ejemplo, podéis encontrarlos en Instagram como el.arco.azul y ahí estáis atentos a las novedades del estudio de Marina Telmi y de Camilo Morales, que bueno, pues nos irán contando cosas, y de cara a septiembre seguro que tienen novedades con algún Open Studio, y así podéis acercaros a su espacio y echar un vistazo a sus obras, que son muy interesantes. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene y muchas gracias. La última desiderata, con Sergio Béliz.